Bien, empezamos entonces con la parte de trigonometría. En el libro de matemática básica pueden ir, les digo la página donde empieza la parte de trigonometría, página 199. Entonces, para seguirme un poquitito en el libro de matemática básica, estamos en la página 199. Bien, para empezar la trigonometría, ¿qué es la trigonometría? La trigonometría es una parte de las matemáticas que se dedica al estudio de los triángulos. De ahí su nombre trigonometría, viene de los triángulos. Esto que está acá. Bien, estudiamos los triángulos y a partir de ahí definimos lo que son las funciones trigonométricas. Entonces empezamos estudiando lo que es el triángulo rectángulo y las funciones trigonométricas en el triángulo rectángulo. En el triángulo rectángulo hay ciertas razones. Una razón es una división entre dos cantidades, una razón geométrica. Por ejemplo, si yo les digo 8 dividido entre 4, esto es una razón entre el 8 y el 4. Bueno, en el triángulo rectángulo, las funciones trigonométricas son razones entre sus lados. Un triángulo rectángulo, les presento, si es que no le conocen, es un triángulo que tiene un ángulo recto. Como triángulo tiene que tener 3 lados, tiene un ángulo recto. Este ángulo recto mide 90 grados. Y estos dos otros ángulos que no son el ángulo recto, sí o sí son ángulos agudos. ¿Qué quiere decir que sean ángulos agudos? Quiere decir que su medida es menor que 90 grados. La abertura es menor que 90 grados. En un triángulo rectángulo siempre va a ocurrir esto. Siempre va a haber un ángulo recto, siempre va a haber dos ángulos agudos. En este triángulo rectángulo, las funciones trigonométricas se mencionan como cocientes o como razones entre los lados de este triángulo. Recordando un poquitito para la gente que ya le conoce a este triángulo, los lados de este triángulo, ¿cómo se llama? Enfrente del ángulo recto, este es el ángulo recto, enfrente de él está el lado más grande. Este lado siempre va a ser el mayor de todos, sí o sí. Nunca va a poder medir igual que ninguno de estos dos lados y mucho menos va a poder medir menos. Siempre tiene que ser el mayor lado. A ese mayor lado se le llama hipotenusa. Y a los otros dos lados se les llama catetos. No hay distinción entre el primer cateto y el segundo cateto. O sea, da igual que este sea cateto 1 y el otro sea cateto 2 o al revés, no importa eso. Sí, la hipotenusa, lo que tienen que acordarse es que siempre tiene que ser la mayor de todos. Si a cada uno de los lados de este triángulo yo les pongo nombres, por ejemplo, a la hipotenusa le voy a llamar a este cateto le voy a llamar B y le voy a cambiar de nombre. A este cateto le voy a llamar B y a este cateto le voy a llamar C, por ejemplo. Ok. En este triángulo, esta A, B y C representan la medida de cada uno de estos lados. La medida de la hipotenusa, la medida de este cateto, la medida de este otro cateto. Las funciones trigonométricas se representan, como les estaba diciendo, como razones entre estos lados. Por ejemplo, una de las funciones trigonométricas es el seno. El seno se escribe sen o sin, dependiendo, ¿verdad?, del libro que lean. Y esto se va a poder hallar solamente para los ángulos agudos, o sea, solamente para este y para este. Para ese otro ángulo, el ángulo recto, para este que está acá, no vamos a hallar ninguna función trigonométrica. Entonces, por ejemplo, voy a hacer para alfa. Yo puedo hallar el seno de alfa. El seno de un ángulo agudo en un triángulo rectángulo se define como la razón entre el cateto opuesto al ángulo que yo estoy considerando. Fíjense que como estoy considerando alfa, tengo que usar el opuesto a alfa. El cateto opuesto a alfa es el C. Entonces, se define como la razón entre
el cateto opuesto al ángulo que estoy considerando y la hipotenusa. Razón, acuérdense que es un cociente. Esta es la fórmula, digamos, para poder calcular el seno. En el caso de que esté hallando para alfa, el opuesto a alfa es el lado que se llama C y la hipotenusa es el lado que se llama A. Entonces me va a quedar así, esta división es lo que va a ser el seno del ángulo alfa. No así, si es que yo quiero hallar el seno del ángulo beta. La fórmula va a ser la misma, va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa también, pero el cateto opuesto a beta va a ser este que está acá, el que está enfrente, es el cateto que nosotros le llamamos B. Entonces acá va a quedar B sobre la hipotenusa, que es A. Entonces la fórmula es otra totalmente. Ahí tienen que atender cuál es el opuesto y qué ángulo es el que yo estoy considerando para saber cuál es el que tengo que usar. Bien, esta es una de las funciones trigonométricas. Hay 6 funciones trigonométricas. También tenemos lo que es el coseno. El coseno se define como la razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Acuérdense que siempre que hablo de razón quiere decir que es una división. Y mirando acá como estoy hallando el coseno de alfa, el adyacente es el cateto que está al ladito, el que le toca al ángulo. En este caso el adyacente a alfa es el cateto al que le llamamos B. Y la hipotenusa sigue siendo la A. También tenemos otra función trigonométrica llamada tangente, que se puede simbolizar así, tangente, o también se puede simbolizar T y la G nomás, dependiendo del libro que lean. La tangente se define como la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Siempre tienen que atender que se refiere al opuesto y al adyacente respecto a el ángulo que estamos considerando. Entonces, en la tangente, si estoy queriendo hallar la tangente del ángulo alfa, el opuesto a alfa va a ser el cateto al que le llamamos C. El adyacente a alfa es el cateto al que le llamamos B. Queda así entonces. Bueno, hay 3 funciones trigonométricas más que por ahora no les voy a contar todavía acá. Les voy a contar algo primero antes y después volvemos a esta página. Entonces, las 6 funciones trigonométricas son las siguientes. Vamos a escribir acá. Tenemos el seno, el coseno, la tangente, la cotangente, que todavía no les hablé de ella, la cotangente, la secante y la cosecante. Son 6 funciones trigonométricas. Esto voy a ordenar para que quede bien prolijito. Bien, estas son las 6 funciones trigonométricas de las cuales podemos ir estudiando todo lo que necesitamos. Ya el seno, el coseno y la tangente, yo les conté que es en cada caso para el triángulo rectángulo. Ahora, acá les quiero contar, estas relaciones o estas funciones trigonométricas se relacionan de a 2 y hay 2 maneras de relacionar estas funciones trigonométricas. Una de las maneras es de a 2, así empezando del primero, voy primero estos 2, después estos 2, y después estos 2. Si yo relaciono de esta manera, así, en este orden en el que está, relaciono de a 2, el primero con el segundo, el tercero con el cuarto y el quinto con el sexto, estoy teniendo lo que se llama cofunciones. Y acá voy a escribir y atiendan bien cómo se escribe. No es confusión, es cofunciones. Las cofunciones son funciones que tienen comportamientos similares. Eso quiere decir que, por ejemplo, el seno y el coseno tienen comportamientos similares. Si nosotros estudiamos su gráfico, vamos a ver que su gráfico tiene más o menos la misma forma y algunas características muy parecidas hay entre estos dos. Después, la tangente con la cotangente son cofunciones y la secante con la cosecante son cofunciones. Quiere decir que tienen comportamientos similares. Se comportan más o menos igual. Bueno, voy a agregar eso del comportamiento aquí.
Después, también estas 6 funciones, así en el orden en el que está, podemos unirlas de a 2 también, pero ahora vamos a empezar acá en el medio. El tercero con el cuarto, tangente con cotangente. Después acá el coseno, el segundo con el quinto, coseno con secante. Y después acá el seno con la cosecante. Esta otra manera de relacionar estas 6 funciones trigonométricas nos da lo que se llama funciones recíprocas. Las funciones recíprocas son igual que con los números. Dos números, por ejemplo, son recíprocos y al multiplicar estos números, el resultado de esa multiplicación es igual a 1. Por ejemplo, 3/4 es recíproco con 4/3, porque si yo multiplicara, el 3 se va a ir con el 3, el 4 se va a ir con el 4 y el resultado de la multiplicación me va a dar 1. Por ejemplo, menos 2 es recíproco de menos 1/2. El signo tiene que ser el mismo. Acá este número que no tiene aparentemente fracción, acuérdense que siempre tiene un 1 abajo que no se escribe nomás. Entonces el recíproco del menos 2 va a ser el menos 1/2. Son todos aquellos que multiplicados entre sí da como resultado 1. Estas funciones recíprocas también al multiplicarse entre sí da como resultado 1. O sea, si yo multiplico el seno de un ángulo por la cosecante del mismo ángulo, el resultado de esa multiplicación va a ser igual a 1. El coseno por la secante también, si multiplico, el resultado de la multiplicación va a ser igual a 1. Y la tangente por la cotangente también, si multiplico entre sí, el resultado va a ser igual a 1. Entonces, las funciones recíprocas son aquellas que al multiplicarse entre sí, da como resultado 1. Bien, estas son las 6 funciones trigonométricas que ustedes tienen que conocer y es importante que no confundan cofunción con función recíproca. Son cosas totalmente distintas, por más de que si se fijan acá, la tangente con la cotangente son cofunciones y también son funciones recíprocas. Ese es el único caso en el que cumple las dos cosas, pero después con los demás ya no se va a cumplir eso. Entonces, bueno, también recordar que una función trigonométrica no me sirve de nada si yo no le aplico a algo. O sea, si yo les digo, hallame el seno, pero ¿el seno de qué? Si yo no les digo el seno aquí en lo que le vamos a hallar, no tiene sentido. Yo tengo que hallarle el seno a algo. Por ejemplo, el seno al ángulo que mide 60 grados, o qué sé yo, la tangente al ángulo que mide 30 grados, o la secante al ángulo que mide 75, o algo así. Pero sí o sí la función necesita algo a lo cual se le tiene que aplicar, sí o sí luego. Y como yo les dije acá, para las cofunciones y para las funciones recíprocas, en el caso de las funciones recíprocas, tienen, al multiplicar da como resultado 1 solamente si tiene el mismo argumento. ¿Cuál lo que es el argumento? Si yo les escribo acá, voy a poner en rojo luego esto, seno de alfa, ok. Acá en esto es todo junto, por más de que yo puse un poco separado, esto es todo junto, se lee seno de alfa. Esta partecita es la función y la cosa a la cual yo le aplico esa función se llama argumento. El argumento es aquello a lo cual yo le aplico la función. Que volviendo un poquitito al triángulo rectángulo, vimos que el argumento acá tomamos alfa y que yo les dije también se puede hallar para beta, pero yo acá hallé solamente para alfa. Entonces, al referirme a esto de que multiplicadas entre sí resulta 1, el argumento tiene que ser el mismo. Por ejemplo, seno de alfa por la cosecante de alfa, el argumento tiene que ser el mismo. Eso me va a dar como resultado 1. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber que el seno y la cosecante son funciones recíprocas. Y si sus argumentos son iguales, el resultado de esa multiplicación es igual a 1. Ahora, lo que no va a ocurrir, por ejemplo, es que si yo multiplico seno de alfa por cosecante de beta, ahí ya los argumentos no son iguales, entonces esa multiplicación no necesariamente va a ser igual a 1. Solamente va a ser igual a 1 cuando alfa y beta sean iguales, o sea, si los argumentos son iguales. Si los argumentos no son iguales, no tiene ningún sentido hablar de funciones recíprocas. Tiene que ser el mismo argumento. Otra cosa importante también cuando estudiamos las funciones. Esto que yo les puse acá es uno solo, es una cosa, no es
seno multiplicado por alfa, porque se suelen confundir. Si yo, por ejemplo, les pongo, voy a poner esto como observaciones, porque esto suelen hacer bastante, por eso siempre yo les comento un poquitito de estas observaciones. Bueno, si yo, por ejemplo, les digo, tengo 2 por seno de x, y agarran ustedes y multiplican y me dicen, esto es seno de 2x. Eso está súper mal. Lo que está afuera, este 2 está afuera y este seno de x es una sola cosa. No se puede mezclar lo de afuera con lo de adentro. No es que yo este 2 pueda agarrar y meter nomás ahí adentro porque a mí se me antoja. No es una multiplicación. Lo mismo, si yo, por ejemplo, tengo cualquier otra función, tangente, por ejemplo, de 30 más 45, esto no va a ser lo mismo que distribuir, porque también suelen hacer esto. Suelen distribuir, no se distribuye, no va a ser tangente de 30 más tangente de 45. Ni en la suma ni en la resta no se distribuye. ¿Por qué? Porque acá la función es la tangente, el argumento es todo esto. Entonces quiere decir que la función con su argumento todito este es uno solo. Acá no quiere decir que yo estoy multiplicando la tangente por 30 más 45. No. Quiere decir que yo le aplico la tangente al resultado de esta suma. Y como les estoy diciendo, no se puede distribuir. Otra cosa clásica que suelen hacer. Si yo tengo, por ejemplo, 1/3 por secante de 3x, agarran ustedes, yo puedo simplificar este con este. Mentira, no se puede hacer eso. ¿Por qué no se puede hacer eso? Porque todo la función con su argumento es uno solo, no puedo mezclar con las cosas que están afuera. Entonces, esto que está acá no va a ser igual a secante de x nomás, que es lo que ustedes suelen hacer. Entonces, ojo con esas cositas. Importante saber que la función con su argumento es una sola cosa, yo no puedo mezclar nomás con las otras cosas porque a mí se me da la gana. Bien, volviendo entonces a lo del triángulo rectángulo. Una vez que sabemos ya las funciones recíprocas, quiere decir que, por ejemplo, seno de alfa por cosecante de alfa va a ser igual a 1. De acá, si yo quiero hallar la cosecante va a ser igual a 1 sobre el seno, o sea que va a ser su recíproca. Hace rato ya les mostré que era la recíproca. La recíproca es directamente cambiar nomás el orden. Vieron que yo les mostré, no me acuerdo qué número era, pero por ejemplo 7/3, su recíproca es 3 sobre 7. Se cambia nomás el orden. Lo que está abajo se va arriba, lo que estaba arriba se va abajo. Ok, entonces, volviendo acá. Podemos hallar la recíproca de cada una de estas tres funciones que definimos al principio. Y la recíproca del seno es la cosecante de alfa. Y entonces va a ser la recíproca de lo que está acá, va a ser la razón entre la hipotenusa y el cateto opuesto. Fíjense que lo que yo tenía en mi seno directamente di la vuelta nomás, lo que estaba abajo fue arriba, lo que estaba arriba fue abajo. Y usando la nomenclatura que yo le di acá en este dibujito, la hipotenusa se llama A y el cateto opuesto al ángulo alfa se llama C. Entonces me queda así. Ahora, si quiero la recíproca del coseno, la recíproca del coseno es la secante. Entonces acá, la secante de alfa va a ser directamente la recíproca del coseno, va a ser la razón entre la hipotenusa y el cateto adyacente a alfa. Entonces, poniendo la nomenclatura otra vez que tenemos acá, la hipotenusa se llama A, el cateto adyacente a alfa se llama B. Queda así entonces. Y si quiero la recíproca de la tangente vimos que era la cotangente. Entonces hallamos la cotangente y va a ser directamente la razón entre el cateto adyacente al ángulo alfa y el cateto opuesto al ángulo alfa, al revés de lo que teníamos acá. Y usando nuestra nomenclatura, adyacente a alfa se llama B y el opuesto a alfa se llama C. Entonces acá ya tenemos las 6 funciones trigonométricas. ¿Por qué yo les muestro así? Ustedes bien pueden acá aprenderse las 6 funciones completitas o aprenderse estas 3 nomás. Y si saben esta tablita, cuál es recíproco con cuál, directamente estas otras que están acá van a salir directamente por saber cuál es la recíproca. Entonces no hace falta aprenderse tantas fórmulas. Aprenden estas 3 principales y tienen que saber cuál es la recíproca. De hecho, tienen que saber nomás luego cuál es la recíproca y les voy a contar ahora por qué.
Si ustedes miran sus calculadoras, van a ver que en sus calculadoras no aparece tecla para cosecante, no aparece tecla para secante y no aparece tecla para cotangente. No hay en la calculadora. Entonces, ¿cómo vamos a hallar eso? Si por ejemplo, a mí un ejercicio me pide hallar la cosecante del ángulo 30, ¿cómo voy a calcular en mi calculadora? Valga la redundancia. Tengo que saber cuáles son las recíprocas. Sí o sí tengo que saber para poder calcular. Esto voy a borrar un ratito para poner otra vez bien ahí. Bueno, voy a escribir otra vez acá. El seno era cateto opuesto sobre hipotenusa. Yo les recomiendo que cuando hagan los ejercicios traten de repetir, de escribir esta formulita y repetir porque se les tiene que quedar. Sí o sí, por lo menos estas tres primeras tienen que manejar y tienen que manejar cuáles son las funciones recíprocas. El coseno era cateto adyacente sobre hipotenusa y la tangente era opuesto sobre adyacente. Bueno, ya que estamos entonces acá, vamos a hacer una práctica del uso de la calculadora porque lo primero que quiero es que sepan cómo hacer en la calculadora estas cosas. Esto es C sobre B. ¿Cómo puedo usar mi calculadora para poder resolver funciones trigonométricas? Entonces vamos a hacer unos ejercicios de nuestro libro de matemática básica. ¿Qué tal van hasta ahora? ¿Están entendiendo todo? Sí, profe. Ok. Bueno, vamos entonces a los ejercicios del libro de matemática básica. Ejercicios empiezan en la página 210. Primero, vamos a hacer algunos ejercicios que son numéricos nada más. Por lo menos la edición que yo tengo, a partir del ejercicio 24 nos tira ejercicios numéricos. Y voy a copiar acá el ejercicio 24. Este les voy a poner que empieza en la página 210. Bueno, el enunciado de estos ejercicios dice lo siguiente. Halla el valor numérico de las siguientes expresiones. Ok, entonces empezamos con el ejercicio 24. El ejercicio 24 nos dice algo facilito, quiere que hallemos seno de 90 grados más tangente de 45 grados por seno de 30 grados más coseno de 90 grados. Antes de hacer estos ejercicios quiero hacer un pequeño repaso. En realidad no es un repaso para los que no dieron geometría, pero es algo simple. Entonces antes voy a agregar una página más y les voy a mostrar algo. En cuanto a medir los ángulos, primero que nada, las funciones trigonométricas ya vimos que son funciones que se aplican a ángulos. Entonces tenemos que saber cómo lo que se miden los ángulos. Hay varios sistemas de medición de ángulos, pero vamos a estudiar tres de ellos que son los más conocidos. El primero es el sistema que se llama sexagesimal. El siguiente es el sistema que se llama radian o también se le llama circular. Depende del material que estén mirando. Y el siguiente es el sistema que se llama centesimal o también se le llama gradian, dependiendo también del material que estén mirando. Bueno, los tres sistemas en realidad sirven para medir los mismos ángulos. Primero que nada, ¿qué es un ángulo? Un ángulo es lo que se forma entre dos semirrectas que tienen el mismo punto de origen. O sea, empiezan en el mismo punto de estas dos semirrectas. Esta abertura que se forma acá, eso es el ángulo. Ese ángulo se puede medir. Fíjense, si miran un reloj analógico, esos relojes que tienen manecillas, las manecillas del reloj normalmente se mueven así, en este sentido. Los ángulos en trigonometría, para que sean ángulos positivos,
se tienen que medir al revés de lo que giran las manecillas del reloj. A eso se le llama el sentido antihorario. Entonces, este que está acá se mide en ese sentido, el otro ángulo que está acá se mide en ese sentido para que sea positivo. Si yo encuentro un ángulo que es negativo, es el mismo, pero se está midiendo al revés. O sea, este mismo ángulo, por ejemplo, yo puedo decir que este mide 30 y este otro que estoy midiendo en sentido horario, al mismo lado que giran las manecillas del reloj, va a medir menos 30. El número es el mismo, pero el signo ya es cambiado. Entonces, para que el ángulo sea positivo, lo tenemos que medir en sentido antihorario. Y si el ángulo es negativo, quiere decir que se está midiendo en sentido horario. Ok, teniendo en cuenta eso, cada uno de los sistemas lo que hace es dividir una circunferencia completa en diferente cantidad de pedazos. Esperen que voy a hacer la circunferencia acá primero. Ok, tengo una circunferencia, a esta circunferencia primero la voy a dividir en 4 pedazos. A cada uno de esos pedazos se le denomina cuadrante. Y si ustedes recuerdan el plano cartesiano o el sistema rectangular de coordenadas, esto se da en el colegio, el eje horizontal, este que está acá, se llama eje de las X o eje de las abscisas. El eje vertical, este que está acá, se llama eje Y o eje de las ordenadas. Bueno, estos ejes le dividen a esta circunferencia en 4 pedazos iguales y cada uno de esos pedazos se llaman cuadrados. Bien, igual que en el plano cartesiano, este es el eje X positivo, este hacia la izquierda es el eje X negativo, arriba es Y positivo, abajo es Y negativo y acá donde se junta todo es el origen de coordenadas. Igualito funciona acá. Entonces, acá voy a empezar en 0 grados. Siempre voy a empezar a medir desde el eje X positivo. Siempre voy a empezar a medir desde acá. Y acabo de decirles que vamos a irnos en sentido antihorario, así. Y al hacer esa vuelta en sentido antihorario, al llegar otra vez al mismo punto, porque yo salí de acá, hice todo el recorrido así en este sentido y vuelvo otra vez acá. Cuando vuelvo otra vez al mismo punto, en el sistema sexagesimal hago 360 grados. O sea que toda esta circunferencia en el sistema sexagesimal se divide en 360 pedacitos. Hay muchos pedacitos, todos los pedacitos tienen que ser iguales y en total son 360 pedazos. Porque cuando nosotros nos fuimos de acá y dimos la vuelta completa, hicimos en total 360 grados. Eso ocurre en el sistema sexagesimal. Espérenme que este lo voy a copiar para no volver a hacer acá. Vamos a copiar nomás ya y en el otro también, porque en realidad para los 3 sistemas es la misma circunferencia. Lo único que va a cambiar son la cantidad de pedazos. Entonces, como dijimos, esto va a empezar en 0 grados y al completar la vuelta en sentido antihorario, vamos a completar 360 grados. En el sistema radiano circular se mide diferente, la circunferencia se divide en pedazos diferentes. Acá va a empezar 0 también, pero no es 0 grados, sino que es 0 radianes. Hago también la vuelta completa en sentido antihorario y al volver al mismo punto del cual yo salí, se completa 2pi radianes, donde pi es el número que nosotros conocemos, que es la razón entre el diámetro de la circunferencia y entre la circunferencia y su diámetro, que es el número que vale 3,14, 15, 92 y un montón de decimales más que no podemos ponerlos porque es infinito. Bueno, ese es el valor de pi. Entonces, en el sistema circular o radial, la circunferencia se divide en 2pi pedacitos. Se divide en muchos pedazos, esos pedazos tienen que ser todos iguales, en total son 2pi pedazos. En el sistema centesimal o gradian también se empieza a medir desde acá, solo que acá se dice que es 0 grados centesimales o dependiendo del libro que lean van a encontrar 0 grados gradianes. La C o la G es lo mismo.
Bueno, también vamos a dar una vuelta completita en sentido antihorario para que nuestro ángulo sea positivo y al completar toda la vuelta vamos a hacer 400 grados centesimales. Entonces quiere decir que toda esta circunferencia en el sistema centesimal se dividió en 400 pedacitos iguales. El sistema más utilizado es el sistema sexagesimal. Este es el que más van a encontrar. También el sistema radian muchísimo van a encontrar en muchos textos. El sistema centesimal ya no tanto, pero van a encontrar también en algunos lugares. Es importante que los conozcan. Y de hecho que existen más sistemas de medición de ángulos, pero estos tres son los que más se utilizan. Ok, volviendo acá en el sistema sexagesimal. Si la vuelta completa es 360 grados, entonces cuando yo llego a la mitad de la circunferencia es 180 grados. Cuando yo llego a un cuarto de la circunferencia es 90 grados. Fíjense que de hecho esto es un ángulo recto. Un ángulo recto es un ángulo que mide 90 grados. Y cuando llego a 3/4 de la circunferencia, esto es 270 grados. En el sistema radian, cuando yo hago la mitad de la circunferencia va a ser pi radianes, la mitad de 2pi. Cuando hago un cuarto de la circunferencia va a ser pi medios de radianes. Y cuando hago 3/4 de la circunferencia va a ser 3pi medios radianes. Entonces esos son los angulitos, digamos, que son los límites de cada uno de los cuadrantes. Acuérdense que este se llama primer cuadrante, segundo, tercero y cuarto. Y en el sistema centesimal o radian, cuando me voy hasta la mitad de la circunferencia, ¿cuántos grados centesimales voy a hacer? La mitad de 400, ¿verdad? 200, súper bien, chicas. Entonces acá va a ser 200 grados centesimales. Y cuando hago un cuarto va a ser otra vez la mitad de 200, que va a ser 100 grados centesimales. Y cuando haga 3/4 va a ser 300 grados centesimales. Entonces es la misma circunferencia, pero dividida en pedazos que tienen diferentes medidas nada más. Eso es lo que pasa en cada uno de los sistemas de medición de ángulos. Entonces, podríamos decir que 180 grados sexagesimales vale exactamente lo mismo que pi grados radianes y vale también lo mismo que 200 grados centesimales, porque está en la misma posición. Entonces, la relación que hay entre estos tres sistemas de medición es la siguiente. Esta relación nos va a servir para hacer la conversión de un sistema a otro. La relación va a ser la siguiente. Si yo tengo un ángulo en el sistema sexagesimal, este ángulo, si yo lo divido en 180 grados, me va a dar exactamente el mismo valor que tener un ángulo en el sistema radian dividido entre pi radianes. Y eso a su vez me va a dar exactamente el mismo número que tener un ángulo en el sistema centesimal dividido entre 200 grados centesimales. Esta es la relación que existe entonces entre los tres sistemas de medición de ángulos. Y como ya les adelanté, esta relación sirve para hacer una conversión de un sistema a otro. Vamos a hacer ejemplos de estas conversiones para que ustedes vean. No son muy difíciles, pero sí hay que atender bastante. Bien, entonces voy a agregar una paginita y vamos a hacer ejemplos de conversiones. Miren que esto es un contenido nuevo, así que por ahí si se pierden, si no están entendiendo lo que estoy diciendo, me pueden parar nomás en cualquier momento y yo voy a retroceder sin problemas. Ok, vamos a hacer algunos ejemplos de conversiones entonces. Digamos que tengo el ángulo que mide 125 grados y lo quiero convertir a el sistema centesimal. Ok, para hacer la conversión al sistema centesimal, primero que nada yo me tengo que acordar de esta relación que yo puse acá, sí o sí me tengo que acordar. Si yo no me acuerdo de esta relación, estoy frita porque no voy a poder hacer la conversión. Bien, esta relación es la que yo tengo que saber. Como ahora el ángulo que yo estoy teniendo está en el sistema sexagesimal y yo ahora lo quiero en el sistema centesimal,
lo que yo voy a usar es estos dos. A este no le voy a hacer caso por el momento. Solamente voy a relacionar esta partecita. Entonces, lo que yo sé es que S sobre 180 es igual a C sobre 200. La parte de la R no le hago caso nomás por el momento. Borro todo esto. Esto es lo que estamos teniendo. El ángulo que nosotros ya nos da el ejercicio está en el sistema sexagesimal. Entonces, ese vamos a reemplazar acá en vez de la S. Reemplazamos, en vez de la S vamos a poner 125 grados dividido 180 grados. Como yo quiero la C, este 200 que está dividiendo acá voy a pasar al otro lado multiplicando. Ya vimos en clases anteriores que para despejar una letra, lo que estaba con la misma letra tiene que pasar al otro lado con la operación contraria. La operación contraria de la división es la multiplicación. Entonces se resuelve esta operación y ya vamos a tener nuestro ángulo en el sistema centesimal. Acá lo que tienen que atender bastante es que el grado sexagesimal se va a simplificar, el resultado ya va a quedar en el sistema centesimal. ¿Y cuánto sale esa división? En realidad toda la operación ya sí pueden resolver todo. Y me dicen cuánto sale, porfa. El resultado con comas, díganme, por favor. $138,88. Alexandra, dos numeritos más después de la coma necesito, porfis. Está súper, pero necesito dos números más. ¿Qué sigue después? 88 también, profe. Ok, muchísimas gracias. Ok, ahora les voy a contar lo que sigue. Genial, muchísimas gracias. Cuando yo estoy en el sistema sexagesimal, mi calculadora y todas las calculadoras científicas tienen esta tecla. Esta tecla que tiene un redondito, después una comita y después tiene dos comitas. Esta tecla es la tecla de grado, minuto y segundo. Pero esta tecla solamente me sirve si yo estoy en el sistema sexagesimal. En este que yo resolví acá, no me sirve para absolutamente nada esta tecla. O sea que si ustedes agarran y si por ahí el ejercicio les pide en grados, minutos y segundos, pero centesimales, ustedes obtuvieron este resultado, aprietan la tecla de grado, minuto y segundo, les va a salir lo siguiente. Eso que está acá está mal. Está súper mal, porque esa tecla de grado, minuto y segundo solo sirve en el sistema sexagesimal y nosotros ahora ya no estamos en el sistema sexagesimal, ya estamos en el centesimal. Entonces, por favor, no aprieten la tecla de grado, minuto y segundo en el sistema centesimal o en cualquier otro sistema que no sea el sexagesimal. ¿Y qué vamos a hacer entonces? Bueno, tenemos poco tiempo, así que vamos a cortar esta conexión, nos volvemos a conectar y les cuento qué es lo que vamos a hacer, ¿sí? Vuélvanse a conectar con el mismo enlace nomás otra vez.